Doblaba el suéter lentamente. El azul, con la manga deshilachada. El que él solía llevar a la escuela en las mañanas frías, cuando aún tenía el cabello demasiado largo y me dejaba acomodarle los rizos detrás de la oreja. Todavía olía ligeramente a cedro y jabón de lavandería. Fuera de la puerta, risas. De ella, no de él. Alcé la mano hacia mi taza de té en el alféizar. Pero no estaba allí. En su lugar, una taza de cerámica blanca, con letras de caricatura impresas. Número 1, suegra, es broma. La sostuve. No sonreí. Entonces lo escuché. Una voz, baja pero clara. ¿Ella todavía está aquí? No se suponía que tuviera mucho. Pero tenía lo suficiente para dar. Trabajé en el turno nocturno de la panadería y en el turno de la mañana en la lavandería durante 16 años seguidos. Mis manos olían a levadura y lejía, mis rodillas no dejaban de doler, pero la casa permanecía cálida, y el niño, mi niño, creció fuerte. Cada dólar sobrante, cada trabajo ocasional, dar clases particulares, planchar, coser dobladillos para vecinos, iba al bote de galletas encima del refrigerador. Había escrito fondo de luna de miel en la tapa con un marcador descolorido, no por un viaje que nunca haría, sino porque me hacía sonreír al abrirlo. Ese bote nos sostuvo durante la avería del horno, las cuentas médicas y su primer año de universidad. Construimos esta casa con manos encallecidas y cucharas de café. Mi esposo medía cada tabla 2 veces, murmurando maldiciones con ese tono suave suyo. Talló nuestras iniciales en la parte trasera de la puerta de la despensa. Murió antes de terminar el porche. Y aún así, me quedé. Terminé la barandilla yo sola. La pinté azul huevo de petirrojo. Planté romero al costado, porque eso le gustaba en la sopa. Cuando mi hijo perdió su trabajo, vinieron a quedarse por un tiempo. Ella estaba embarazada entonces. Dijo que era solo hasta que se recuperaran. Arreglé el cuarto de invitados con mantas suaves y les dije que no se preocuparan por el alquiler. La familia no cobra a la familia. Eso fue hace 8 años. Ahora, sus abrigos cuelgan donde solían estar los míos. Sus libros llenan los estantes que yo desempolvaba cada domingo. No soy ingrata. Ni rencorosa. Hago espacio, porque eso es lo que siempre he hecho. Pero algo ha cambiado. Hay un nuevo tapete, dice la familia Smith, aunque no soy la señora Smith desde 1998. La foto en el refrigerador de Navidad ahora me tiene recortada. Todavía se ve el borde de mi bufanda, roja contra la nieve. A veces hablan alrededor mío, como si yo fuera otra tabla que cruje en el suelo. Ella me llama a ella, cuando cree que no puedo oír. Y él solo asiente. No la corrige. Todavía cocino la cena la mayoría de las noches. Todavía dejo su café junto al fregadero a las 7:12 de la mañana, como le gusta. 2 de azúcar, sin crema. Ya no dice gracias. Tal vez cree que no tiene que hacerlo. La casa está cálida, pero yo me siento más fría. Solía tararear cuando lavaba los platos. Ahora el agua solo corre. Algo está siendo reescrito aquí. En silencio. Y por primera vez, no sé dónde encajo en mi propia historia. Empezó de forma pequeña. De esa clase de pequeñas que no piden permiso. De las que suceden cuando parpadeas. Mi mecedora, realmente la de su padre, fue movida al garaje una mañana. La encontré escondida detrás de cajas etiquetadas como decoraciones navideñas y ropa de bebé donar. Una esterilla de yoga azul pálido ahora ocupaba el lugar donde había estado por décadas, frente a la ventana, atrapando la luz de la mañana. No dijeron nada. Yo no pregunté. En la cocina, la canela había sido reemplazada por pimentón ahumado. Mis pequeños frascos, con etiquetas escritas a mano, ya despegándose en las esquinas, desaparecieron. Dijeron que el especiero necesitaba una renovación. Me quedé parada en esa cocina como una extraña en la vida de otra persona. Hasta el aroma de la casa estaba cambiando. Ya no había bolsitas de lavanda en los cajones de sábanas. Ahora todo olía fuerte, a cítrico. Limpio de una forma que no se sentía familiar. Una mañana busqué mi delantal y no lo encontré. En su lugar, había uno azul marino, elegante, con sous chef bordado en plata. Un regalo de cumpleaños, dijeron. Para ella. Sonreí. Con rigidez.
Unas noches después, noté la foto. La que habíamos tomado 3 navidades atrás, con la nieve cayendo justo detrás de los escalones del porche. Mi hijo tenía el brazo alrededor mío entonces, y recuerdo su pulgar frotando mi hombro, como solía hacer cuando era pequeño y tímido. Ahora estaba sobre la cómoda. Recortada. Yo no estaba. En el marco, parecía que estaban solos en ese porche. Me quedé allí mucho rato. El lavavajillas zumbaba detrás de mí. En algún lugar del piso de arriba, el monitor del bebé crepitaba. Y en ese espacio silencioso entre la cena y los platos, me di cuenta. Me había convertido en ruido de fondo. Hay un arte en desaparecer, y yo parecía estar aprendiéndolo de segunda mano. Hasta la perra, mi vieja terrier, Maggie, había dejado de dormir junto a mi puerta. Ahora seguía al niño pequeño de ellos, paciente y leal. No la culpo. Los niños huelen a vida. Yo huelo a polvo y linimento. No me habían pedido que me fuera. No dijeron nada. Pero el espacio a mi alrededor seguía reduciéndose. Cada cajón que abría contenía algo desconocido. Cada pared que pasaba había perdido su eco. Y cuando me miré en el espejo una noche, envuelta en mi bata, con el cabello recogido como siempre. No parecía alguien que nadie recordara. Parecía alguien esperando ser borrada. Lo escuché por la rejilla. El monitor del bebé estaba apagado, pero las paredes aún llevaban sonido. Estaba doblando toallas en el armario del pasillo, el mismo armario donde solía esconder regalos de cumpleaños y notas de lava de los dientes, cuando su voz flotó, delgada y cansada. Ya no es familia. Solo está, aquí. Luego una pausa. Su voz, más aguda. Te dijiste que hablarías con ella. Esto no es sostenible. No respiré. Solo presioné mi mano contra las toallas tibias. Algodón. Ligero aroma a limón. Mis rodillas dolían por estar en cuclillas, pero no me moví. Pues lo haré, dijo él. No tiene a dónde más ir. Esa parte cayó como vidrio en mi estómago. No porque no fuera cierta, sino porque lo dijo como si eso lo hiciera noble. Esa noche, entré en la cocina. No dejaron de hablar. Ella estaba mirando su teléfono, con las piernas metidas bajo ella, como si fuera su sala. Mi hijo estaba apoyado contra la encimera, mi encimera, comiéndose el último trozo del pastel de cereza que yo había hecho. Nunca le gustaron las cerezas, no cuando era niño. Pero se lo comió de todos modos, sin mirarme. Pregunté si querían más té. No, gracias, dijo ella, sin apenas mirarme. Estamos bien. Estamos. Me giré hacia el pasillo y noté algo pequeño pero agudo. El gancho junto a la puerta del garaje, donde guardaba la pequeña llave de latón de mi cajón, estaba vacío. El cajón donde guardaba mi pasaporte, mis cartas antiguas, la escritura. Me dije que se había caído. Me dije que la encontraría bajo la alfombra o entre el montón de correo. Pero ya lo sabía. Esa noche, no dormí. Me senté al borde de mi cama con la luz apagada, escuchando respirar a la casa. La caldera hacía tic. El carillón del porche se movió una vez con el viento. Y dentro de mí, algo cambió. No fue rabia. Ni siquiera tristeza. Solo un largo y lento cerrar de una puerta que había dejado entreabierta por demasiado tiempo. Habían cruzado algo. Una línea que nunca creí que verían, mucho menos cruzar. Y aún así, no dije nada. Porque el silencio era la única dignidad que me quedaba. ¿Alguna vez has sentido que lentamente te borran, hasta que una frase te dice exactamente dónde estás parado? Me pregunto qué palabras lo cambiaron todo para ti. Era un martes. De esos días que nadie recuerda, nublado, con luz débil en los alféizares. Estaba de rodillas detrás del sofá, tratando de sacar un juguete que se había metido por debajo. Fue entonces cuando lo vi. Una carpeta manila, doblada y polvorienta, empujada detrás del calentador de zócalo. No era mía. Sin marca. La abrí con el mismo cuidado que suelo tener con las fotos antiguas. Dentro, un documento. Mi nombre en la parte superior. Una firma temblorosa al final. Poder notarial. Sellado. Notariado. Lo miré mucho tiempo.
Lo suficiente como para oír al reloj del pasillo marcar el mediodía. La firma no era mía. No del todo. Lo suficientemente parecida, quizás, para alguien que no había visto mi firma real en años. Pero yo había firmado cada permiso escolar, cada autorización laboral, cada solicitud de préstamo que mi hijo llevó a casa. Conocía mis propios bucles. Mi propia inclinación. Esto estaba mal. Pasé la página. El nombre del notario me resultaba familiar, me di cuenta. Su prima. La que vino a Navidad del año pasado y nunca dio las gracias por la bufanda que le tejí. Deslicé los papeles de nuevo en la carpeta y caminé, con calma, hacia la despensa. Allí, detrás de los moldes de repostería y la bolsa de arroz que nadie tocaba, busqué el estante alto. Mis dedos encontraron la esquina antes que mis ojos, un sobresellado con cinta quebradiza. No lo había mirado en años. Dentro, la escritura original. La casa todavía a mi nombre. Completamente. Me dejé caer en el suelo de la cocina y puse los dos documentos lado a lado. Uno, limpio y legal. Mío. El otro, una mentira. Un robo silencioso. Y en ese momento, la casa cambió. Ya no parecía un hogar. Parecía un lugar tomado en rebanadas. Una habitación aquí. Un derecho allá. Pensé en las iniciales de mi esposo, aún talladas dentro de la puerta de la despensa. Pensé en el arbusto de madreselva que plantamos en nuestro aniversario, ahora enterrado bajo una terraza que construyeron la primavera pasada. Algo se elevó en mí, no era rabia, aún no. Era claridad. Un saber. Había construido esta vida con manos gastadas y amor silencioso. No iba a quedarme mirando cómo se entregaba en silencio. No sin elegir cómo se escribiría el último capítulo. Recogí los documentos y los guardé en la parte trasera de mi viejo libro de cocina. El que tiene manchas de salsa y garabatos de él en los márgenes. Apreté la tapa con un cordel. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Me sentí más firme que el suelo bajo mis pies. Hice listas. En silencio. No del tipo que se dejan en la encimera, estas las guardaba en mi cabeza. Dobladas como sábanas. Nombres. Números. Fechas. Usé la computadora de la biblioteca pública, la que tiene la tecla R faltante. Tecleé despacio. Con cuidado. Busqué a alguien que pudiera escuchar. Y lo encontré. Un abogado al que solía servir café cada jueves por la mañana, negro, 2 de azúcar, panecillo de arándanos. Me recordaba. Me llamó señora Elaine y como siempre, con una sonrisa que pude oír a través del teléfono. No quiero una pelea, le dije. Él dijo. No la necesitarás. Esa noche, bajé a una pequeña caja del ático. No las grandes. Solo una caja de zapatos envuelta en una bufanda vieja. Dentro. El reloj de muñeca de mi esposo, aún marcando la hora cuando lo acerqué a mi oído. Un mechón del cabello de bebé de mi hijo, atado con hilo azul. Mi pañuelo de boda, amarillento por el tiempo. La escritura permaneció guardada en la parte trasera del libro de cocina manchado de salsa. También lo envolví, con cuidado, en una funda de almohada en la que él dormía de niño. No dije nada. Hice sopa a la mañana siguiente, con cebolla extra, como les gustaba. La dejé a fuego lento sobre la estufa. Lavé los platos, regué el romero que apenas sobrevivía a la sombra de su nueva sombrilla de patio. Se habían ido esa tarde, juego con niños, yoga, mandados. Conocía sus horarios mejor que ellos mismos. Caminé por cada habitación lentamente. No para decir adiós, sino para ver lo que no me llevaría. La foto de bodas quedó en la repisa. Que la miren, que los incomode. Solo me llevé lo que importaba. Una silla. Una taza. Una foto. Todo lo demás ya había sido tomado, poco a poco, con palabras y con silencio. Antes de irme, abrí el cajón. El que creían haber abierto. Coloqué el documento falsificado dentro, lo presioné debajo de su pila de cuentas sin pagar. Luego devolví la llave a su gancho. La colgué con cuidado, como una frase final. Sin confrontación. Sin escena. Solo el eco de pasos suaves sobre pisos que ya no me pertenecían. Cerré la puerta principal por última vez.
Deslicé la llave en el buzón, donde los esperaría, pequeña, fría y definitiva. El viento se levantó mientras caminaba hacia la reja. Los carillones sonaron una vez. Luego callaron. Me fui antes de que el cielo se dorara. Ese tipo de temprano que pertenece a los pájaros y a los panaderos, y a quienes ya tomaron una decisión. No tomé el coche. No quería el sonido de neumáticos sobre la grava, el motor despertando culpas donde no las había. En cambio, caminé. Una maleta. Una bolsa de lona. Y la taza, mi vajilla de boda, la última sin astillar. El guiso aún estaba caliente sobre la estufa. Dejé 2 platos al lado. Cucharas apiladas con cuidado, servilletas dobladas como pétalos prensados. Sin nota. Sin advertencia. No quería explicar mi partida. Había pasado demasiados años explicando por qué me quedaba. Mis zapatos de domingo me apretaban el talón, pero no me detuve. Cada paso era como desatar un nudo detrás de mis costillas. Cuando llegué al final del camino, su coche dobló por la calle. Los faros me iluminaron, solo un instante, una silueta en movimiento. No me giré. Tal vez me vio. Tal vez no. Algunas salidas no necesitan testigos. Mi abogado había organizado la venta en silencio. La casa se transferiría a fin de mes. Los papeles ya estaban firmados, los términos incuestionables. Dijo que estaba dentro de todos mis derechos. Le dije que no me interesaba la venganza. Solo distancia. Y el sonido de mis propios pensamientos, sin interrupciones. Al mediodía, estaba en un pequeño apartamento sobre una florería. Temporal, dijo él. Pero la luz del sol entraba por la ventana de una forma que no había visto en años. La cama crujía como la mía alguna vez. Me senté al borde de ella y desenvolví mi taza. Pasé el pulgar por el borde. Aún liso. El silencio no se sentía vacío aquí. Se sentía ganado. Mi teléfono sonó esa tarde. Una vez. Luego otra. 5 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. El primero. Mamá. ¿Dónde estás? El segundo. ¿No nos dijiste nada? ¿Fue algo que dijimos? El tercero, silencio. Luego, solo él, en voz baja. No era eso lo que quería decir. Sostuve el teléfono contra mi pecho. No para volver a escuchar. Solo para sentir cómo se desvanecía su calor. Algunas cosas es mejor no oírlas por segunda vez. La taza estaba en el alféizar, captando la luz. La única cosa que solo me pertenecía a mí. No lloré. Hay duelos que se van en silencio, igual que llegan. Como la niebla. Como el polvo en la luz de la tarde. ¿Alguna vez te fuiste sin dar un portazo, solo para descubrir que la paz te esperaba justo al otro lado? Si es así, ¿a dónde fuiste primero? Dicen que el silencio después de una tormenta es más agudo que el viento. Así se sintió, mirando desde la distancia. No en persona, solo a través de breves destellos, mensajes de voz, correos electrónicos, susurros ocasionales de vecinos. Volvieron a una casa hueca de preguntas. Sus nombres no estaban en la escritura. Sus cosas pesaban en habitaciones que ya no eran suyas. Mi abogado me dijo que habían llamado. Asustados. Confundidos. Me dijeron que no pensaban que realmente te irías. Le dije. Ese es el problema. Nunca pensaron que haría nada en absoluto. Sus mensajes cambiaron con los días. Primero vino la incredulidad. ¿Por qué harías esto? Luego la culpa. Nos tomaste por sorpresa. Después, algo que sonaba a pérdida. Y ni siquiera te despediste. Usaron la palabra familia otra vez. Como si pudiera sacarse de las cenizas y sostenerse como si nada se hubiera quemado. Pero era solo una palabra. Y llegó demasiado tarde. No respondí. No porque estuviera enojada. Sino porque finalmente había escuchado el sonido de mi vida sin ellos. Y era, tranquila. Y era mía. Imaginé a ella de pie en la cocina, viendo los documentos legales sobre la mesa, el documento falsificado debajo, el sello del notario de su prima mirándola como un espejo. Imaginé a él recogiendo la llave de repuesto, la que dejé en el buzón.
dándose cuenta de que la usé por última vez. No para volver a casa, sino para cerrarla detrás de mí. Me pregunté si recordaba la madreselva que plantamos, ahora oculta bajo ese patio. Si recordaba las iniciales de su padre en la despensa, o la canción que solía tararear cuando no podía dormir. El duelo no siempre aúlla. A veces, solo permanece como el humo. Vi cómo las llamadas perdidas se volvieron silencio. Y luego, se detuvieron. La taza estaba ahora en mi mesa. Vapor subiendo, suave y limpio. Nada de verbena limón. Solo menta del mercado y una cucharadita de miel. No había placer en su pánico. Ni victoria en su derrumbe. Solo quietud. Y la respiración constante de una vida recompuesta. Pieza por pieza. La cabaña tiene un crujido en el piso del pasillo, justo donde la alfombra no alcanza. Ahora lo esquivo por costumbre, aunque no hay nadie a quien despertar. Los viejos hábitos no desaparecen. Se suavizan. Hay una enredadera de jazmín junto a la ventana. No florecía cuando me mudé, pero ahora las pequeñas flores blancas se abren cada mañana como si susurraran algo que solo yo puedo oír. Mantengo un pequeño jardín de hierbas en el alféizar. Albahaca. Tomillo. Un poco de romero que finalmente empieza a arraigar. Nadie mueve mis frascos de especias ya. Por las tardes, me siento con una taza de té y escribo cartas que nunca enviaré. Una para mi esposo. Una para la versión de mi hijo que solía quedarse dormido en mi hombro, con los dedos entrelazados con los míos. Y a veces, cuando me siento generosa, una para ella. No con ira, sino con el desapego suave de alguien que ya ha pasado la página. Mi vecino toca la puerta 2 veces por semana, siempre con una historia y algo caliente envuelto en un paño de cocina. Una vez me trajo un pastel de limón y me preguntó si me gustaban los misterios. Le dije que solía. Ahora, creo que prefiero saber cómo terminan las cosas. Conservo la mecedora en el pequeño porche. No la de mi esposo, los de la mudanza la perdieron. Pero encontré otra en una tienda de segunda mano. Desgastada, de pino, con el sonido justo cuando se mueve. Cuando me siento allí, no pienso en la casa. Pienso en la mujer que fui dentro de ella. Tantos años moldeándome alrededor de otros. Ahora me estiro como masa que sube, lentamente, sin que nadie mire. Algunas mañanas, vuelvo a poner los discos viejos. No fuerte, solo lo suficiente para que la habitación recuerde algo tierno. No hay una gran transformación aquí. Ni venganza. Solo el retorno tranquilo de un hombre a su lugar legítimo. El mío. ¿Alguna vez has construido algo solo para ti, después de años de darlo todo? Si lo has hecho, me encantaría saber cómo era. ¿Un jardín? ¿Una habitación? ¿Una segunda oportunidad? Hoy está lloviendo. De esa lluvia suave. No lo suficiente para hacerte entrar, solo lo justo para hacerte detenerte bajo el alero un poco más. Esta mañana hice té con menta fresca. Corté las hojas justo antes de que empezara el chispeo. El vapor se enrosca entre mis dedos mientras lo vierto en la taza, la que traje conmigo. La última de la vajilla de boda. Reposa cálida entre mis manos. Aún entera. Aún mía. Riego las hierbas con la misma taza cuando el cielo se contiene. A la albahaca le gusta el agua de lluvia, pero creo que el romero prefiere el contacto. Ahora hay un ritmo. No ocupado. No vacío. Solo mío. A veces me siento junto a la ventana y tejo, incluso cuando el hilo no lleva a ninguna parte. Es el movimiento lo que importa. El tirar y enroscar de la creación. Al otro lado, alguien ha colgado campanillas de viento. Tintinean de vez en cuando, suavemente, como un recuerdo decidiendo quedarse en silencio. Solía pensar que el cierre llegaba con una última palabra. Un ajuste de cuentas. Una puerta cerrada con fuerza suficiente para resonar. Pero ahora lo sé. El cierre es el sonido de una tabla del piso acomodándose bajo tu propio peso. Es despertarte y no prepararte para el silencio. Es la suave rebeldía de la quietud. No he sabido de ellos en semanas. No lo espero. Sea cual sea la historia que cuenten sobre mí ahora, es suya para cargar. Yo ya dejé la mía. En mi diario, guardado justo debajo del estante de las tazas de té, está la escritura.
Aún doblada con cuidado, intacta. No la he mirado en días. No porque la haya olvidado, sino porque ya no necesito que demuestre nada. Este pequeño lugar, con sus baldosas astilladas y su luz suave, me ha dado algo más grande que habitaciones y techos. Me ha dado espacio. Para exhalar. Para deshacerme. Para comenzar de nuevo, no como madre ni viuda ni deber, sino simplemente como una mujer que se quedó demasiado tiempo, y luego, finalmente, se fue. Afuera, en el porche, la mecedora se balancea con la brisa. Vacía, por ahora. Pero lista. Me sentaré allí otra vez esta noche, después de la lluvia. Con mi chal y mi silencio. Y mientras el cielo se desvanece en la banda, no pensaré en lo que perdí, sino en lo que me llevé conmigo. Mi nombre. Mi quietud. Mi historia. Les dejé la casa. Ellos me dieron la llave para irme.